Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Por supuesto agradecemos a todos los que nos siguen, nos buscan en plataformas, difunden nuestra programación que creemos que es muy importante para la formación de todos los que nos ven, especialmente los que necesitan un poco de apuntalamiento en la parte tanto cultural, espiritual, política, social y económica, ¿por qué no? Saben que emitimos a través de nuestra página web www.canaltelv1.com y lo mismo debajo de este programa van a encontrar las redes sociales en las cuales comunicamos toda nuestra programación. No todo lo subimos a una sola plataforma, a veces utilizamos varias, pero nuestra página web es la concentradora, llamémosla, de toda la programación de TV1. Todo lo que se emite está ahí. Agradecemos a los que nos siguen, nos apoyan económicamente, va todo nuestro agradecimiento. Como también agradecemos siempre la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guía, nos ilumina, nos acompaña en este mundo tan difícil, tan complejo, pero que necesitamos de su protección para seguir adelante, especialmente en este combate espiritual que nos toca a todos. El programa de hoy lo vamos a tratar un poco. Ustedes saben que el 30 de diciembre del año 2020, en plena pandemia, plena cuarentena, pleno caos a nivel mundial, la Argentina se destacó en sancionar la ley del aborto, la ley 27.610. Y eso fue el mayor crimen que se pudo haber generado, especialmente hablando que defienden la vida, que te defienden, que cuidémonos, y todo ese verso que tan claramente lo fueron difundiendo y metiendo en la cabeza a través, como si fuera una especie de mantra mediático en todo el mundo y políticamente, pero que al mismo tiempo se sancionara una ley tan criminal, tan aberrante como es la eliminación del inocente a través de esta ley cuyo, entre comillas, se lo disfrazaba de interrupción voluntaria del embarazo. Creo que amerita, después de mucho tiempo, volver a tocar este tema porque pareciera que esto no se termina, ¿no? Y pareciera como que la cosa ya pasó, ya fue aceptada. Y entonces, bueno, tenemos que darle vuelta a la hoja y seguir adelante. A ver, ¿qué otras cosas podemos nosotros salir a la palestra para defender la vida y al mismo tiempo cómo estos muchachos siguen limando, ¿no es cierto?, esa pluma para poner más aberraciones dentro de esa ley. Hay un trabajo hecho por un querido amigo, camarada, por supuesto, un gran cristiano, profesor, docente, que ha trabajado el tema de las causas de la legalización del aborto, las causas, ¿no es cierto? Y a veces nunca nos hemos sentado a pensar qué pasó, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Se sancionó, aparecieron todos los diputados, todos los que parecían celestes en una época y que esto se transformó entre celestes y verdes, pero todos los que eran pro vida, dentro de la gama política de partidos políticos, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Que muchos cedieron cuando 2 años anteriores esto había sido un fracaso para las políticas gubernamentales y globalistas. Hoy vamos a tocar un poquito este tema. ¿Cuáles fueron esas causas? Y para mí es un gusto compartir el programa con un licenciado en Filosofía de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Es escritor, es docente, autor del libro Lenguaje, Ideología y Poder, que ya lleva 2 tomos. Y también acaba de publicar un libro titulado 2020, Argentina y el mundo bajo la cuarentena, la Organización Mundial de la Salud, pandemia, COVID-19, tiranía sanitaria y nuevas vacunas. Por supuesto, contiene mucho más. Está prologado por la doctora Roxana Bruno, una epidemióloga muy valiosa, muy importante, y habla sobre la tiranía sanitaria. También tiene su propia página web, que la vamos a publicar a medida que vamos desarrollando el programa. Es experto, ¿no es cierto?, en lo que es el tema cultural, guerra cultural, evolucionismo, ¿no es cierto?, la lucha contra el aborto, ideología de género y también la guerra psicológica. Para mí es un gusto compartir el programa con Juan Carlos Monedero. Gracias. Gracias a vos, Juan. ¿Cómo estás? Placer de tenerte acá y que toquemos este tema, ¿no? Tiene una página web que se llama www.jc de Juan Carlos monedero.com, así que los invitamos también a entrar en su página, seguirlo. Muchas gracias, Juan, por este espacio y estoy de acuerdo contigo en que estos temas son muy importantes y tenemos que analizarlos justamente desde su etiología, desde sus causas, para no repetir los mismos errores.
Totalmente. Yo creo que si esta tragedia, como decís vos, la legalización del asesinato del más inocente, indefenso, inocente y sin bautismo, por lo menos tenemos que aprender algo, porque si no, no sirvió para nada. Tal cual. Bueno, y estamos, según las estadísticas, más de 62.000 chicos abortados por año por lo menos están registrados. ¿No? Hay que ver lo que no está registrado también. No sé si esto abulta digamos, las estadísticas de los abortistas, que siempre decían que eran no sé cuántos miles de millones y millones y millones, o si efectivamente esto es así, de acuerdo a los datos oficiales. Pero bueno, el trabajo muy bien hecho tuyo, las causas de la legalización, lo plantás en varios puntos, ¿no? Me gustaría si pudiéramos ir desarrollando eso para que la audiencia empiece a calar un poquito más profundo de lo que hay que también hacer y tener en cuenta. Sí. Encantado, Juan, de colaborar contigo y de hablar un poco de este artículo. Lo primero que yo diría es que no se puede entender la legalización del aborto si no aceptamos y no reconocemos que ha habido una gran tenacidad de los agentes abortistas para impulsar, para motivar, para lograr la aceptación en muchas de las capas de la sociedad de este crimen. Esto es algo que tenemos que reconocer y tenemos que darnos cuenta de que detrás de toda esa parafernalia hay horas y horas de trabajo, dignas por supuesto de mejor causa, pero que no podemos negarles al impío el fruto de su trabajo. Esto es algo que decía un gran católico francés en los años 60, 70, Jean Husset, un libro que yo recomiendo mucho que se llama La Acción. Y en ese libro Jean Husset decía precisamente esto. Dios no le niega al impío el fruto de su trabajo. Y si ellos trabajan más, mejor, se forman, leen a sus ideólogos, se recomiendan mutuamente, trabajan de manera coordinada, obviamente van a producir efectos. La legalización del aborto es la punta del iceberg de una montaña de trabajo, de horas dedicadas, y que lamentablemente dieron su fruto. Entonces, lo primero que tenemos que decir es esto, para tomar conciencia de que si el adversario ha logrado este objetivo, es porque también nosotros quizás no hemos invertido esas horas que ellos invirtieron, pero para defender la verdad. Ellos tenían que ir contra la evidencia científica, contra el sentido común, contra las leyes, y lo lograron con el esfuerzo. Entonces, yo creo que al abortista le puede caer el castigo eterno, pero no van a caer en el círculo del infierno donde Dante mandaba a los tibios, porque son todo menos eso. Vos sabés que, mientras lo estabas diciendo, yo me acuerdo en un momento en la publicación figura que en la revista Cabildo ya en el año 2010, si no me equivoco, 2011, ya habían comenzado a tratar el tema, porque dentro del ámbito político ya andaban hociqueando, ¿no? Ya estaban tratando de pechar en meter, o por lo menos tratar el tema de la ley. En el 2013 Tele-B1 hace un programa especial, que era Tele-B1 en la calle, hicimos justamente un sondeo a ver qué opinaba la gente con relación a esta ley. La mayoría no tenía la menor idea. Y otra gran parte, bueno, decía que estaba bien, que le parecía bien, etc. Hasta que había un artículo donde decía: los chicos, inclusive menores de 13 años, podían ir a abortar sin el consentimiento de los padres. Y figuraba en esa ley ya en el año 2012, 2013. Y ahí es donde la gente se retraía y decía: no, pará, yo, aparte la burrada, ¿no? Yo quiero acompañar a mi hija a abortar. Esa cosa que uno dice, bueno, ni siquiera en los mayores caló un poco de cordura, ¿no es cierto?, en este crimen. Lo hiciste, por lo menos en ese análisis, lo hiciste muy bien en el trabajo, ¿no es cierto?, de cómo fuimos perdiendo terreno. No sé si estos avanzaron. O nosotros retrocedimos. O nosotros retrocedimos. Creo que lo justo sería decir que hubo gente, amigos nuestros, que han luchado. Eso no vamos a decir que no, porque vos mencionabas recién la revista Cabildo, podemos sumar a Mónica del Río desde Notivida, el padre Sanaúja, Dios lo tenga en su gloria, también luchó. Tenemos a nuestro amigo Hugo Verdera, que también en esa época, y Roberto hasta Castellano vienen dando conferencias, a Chinda, y hay un montón de personas que han venido luchando hace décadas. También puedo mencionar a Ricardo Bach y a Raúl Devoto,
que también es de la familia de Ricardo, y que hace poco fue editado el libro, es como el precursor de los Provida, ya en los años 90, me acuerdo que en la revista Memoria le publicaba un artículo donde él hablaba de esto, de Conferencia del Cairo, ideología de género, salud sexual reproductiva, aborto. Es decir, tuvimos gente, no es que no tuvimos nada, pero lamentablemente esa gente no logró prevalecer, ya veremos por qué, pero sí lo que hay que decir es que quizás si hubiésemos estudiado más, y si hubiésemos militado más, y si hubiésemos estado mejor organizados, y si hubiésemos escuchado a esa gente que en los años 80, en los años 90, principios de 2000, 2005, 2010, decía estas cosas, no hubiésemos llegado a donde estamos ahora. Fíjate otra cosa, los encuentros famosos de mujeres autoconvocadas, esos aquelarres que se hacen en distintas ciudades, donde después el último día van a la catedral y destruyen un montón de edificios y atacan y vandalizan las catedrales, llevan 36 años, empezaron en 1985. O sea que estas mujeres, y no eran 10.000, 20.000 en ese momento, eran un puñado, eran 50, 100, 300. Pero estas mujeres, hay que decir una cosa, por ahí, obviamente, nosotros afirmamos que pasa una fuerza demoníaca, pero fuerza demoníaca o no, estas mujeres militaron y estuvieron décadas haciendo sus cenáculos, sus cursitos, bajando línea con Simone de Beauvoir, bajando línea con Foucault, bajando línea con Barthes, con Bátimo, con Gramsci. Y después tenemos de nuestro lado gente que vos le decís, vamos a una conferencia de 1 hora y media, no tengo tiempo. Che, acá tenés un libro, no, prefiero ver un video de 2 minutos. Che, vamos a meditar, no, es que no va a servir para nada. Y claro, la asimetría de fuerzas es notoria, entonces hay que reconocerle a ellos que han trabajado. Y en vez de solamente criticarlos, nosotros ponernos a trabajar para revertir la situación. Claro, no dejemos de lado el dinero público, el dinero internacional, todo lo que es financiado para que esas mujeres vayan y hagan lo que hacen. Eso nos lleva al punto 2 del análisis. Por un lado la tenacidad y por otro lado el apoyo del poder mundial. Es decir, no hay ninguna duda de que sin el Banco Mundial, sin el Fondo Monetario atrás, sin Soros, que tenía huevos en todas las canastas, tenía gente de su confianza en el macrismo y en el kirchnerismo, sin UNICEF, sin la UNESCO, sin las Naciones Unidas, sin la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin todo este cosmos de personas globalistas, de entidades globalistas y de personas globalistas que los dirigen, todo esto no hubiese sido posible. Amnistía Internacional, IPPF, o sea, ha habido realmente una confabulación maligna para que Argentina legalice el mal absoluto, que es el aborto. Sí, y te sumo a eso, el tema de la deuda externa argentina, que implicó que cada renegociación los gobiernos aceptaran, ¿no es cierto?, políticas que imponía el Fondo Monetario o el Banco Mundial, etcétera. Lo cual somos económicamente débiles y por eso también tenemos, aunque quisiéramos luchar, que no quieren, porque estos tipos, pero tendríamos el problema de nuestra debilidad soberana, sin duda. Económica. Aparte de los bastardos de los propios políticos que fueron creando también instituciones. El Ministerio de la Mujer, de diversidad, cuestión reproductiva, es decir, han creado secretarías con un presupuesto, y esos presupuestos son los que después han financiado también todo esto, ¿no? Inclusive el ADA y hay tantos otros, ¿no es cierto? El INADI, tantos otros que son entidades tentáculos que de alguna manera han servido también para que esto se lleve a cabo, financiado también con dinero argentino. Venía, por supuesto, dentro de la deuda externa, pero impuesta. Financiado con dinero argentino y agregamos. Es importante aclarar que también la culpa, no, como decía Jauretche, no solamente de afuera, sino de adentro. Es el ataque de afuera y la traición de adentro. Porque estos son políticos que juran por los evangelios y juran por la patria y luego conspiran activamente contra la ley cristiana y contra la patria. Sí. El tercer motivo que yo quisiera, que yo marqué en el artículo era los medios de comunicación. Y acá no quiero caer en un reduccionismo o en simplismos. Viste que muchos dicen, no, los medios, sí, los medios. Está bien, pero distingamos. Los medios son instrumentos. Detrás del medio hay una persona. No tenemos que caer en el error de despersonalizar los medios. O sea,
no se trata solamente de los medios, son los dueños de los medios de comunicación. Que personas con inteligencia y voluntad, con saco y corbata, con un domicilio, con un DNI, con su familia, y toman decisiones para inocular en la población, a través de sus influencias, un determinado pensamiento. Entonces, no podemos nosotros caer en el discurso facilista de, no, los medios, no, los dueños de los medios. Y en eso, por ejemplo, hay que decir que el kirchnerismo tenía razón al señalar que no era Clarín, que era Mañeto detrás de Clarín. Lo mismo nosotros podemos decir, no es La Nación, es los nobles detrás de La Nación. Los Blaquier. Los Blaquier, ¿no? Los que sean, pero hay personas con nombre y apellido. Entonces no es que, de repente un día nos levantamos y cayó la lluvia y el mundo y Argentina se había vuelto progresista. No, es estas personas que vienen fogoneando desde la revista Clarín, desde el diario Clarín, desde La Nación, desde Página 12, desde Infobae, desde un conjunto, una constelación de medios, y el efecto que se produce es el que vemos ahí. Con periodistas clave que, aunque puedan ser antikirchneristas y eso pueda despertar alguna simpatía, operan a favor del aborto, como Jorge Lanata, como Luis Novarecio, o como Babi Echecopar, que ahora, como es antikirchnerista, bueno, parece que es bueno, pero es un tipo que estaba a favor del aborto. Entonces, todas estas personas han influido y han sido con causa, ¿no? Porque sabemos que las cosas son multicausales, pero estos han influido en sembrar una mentalidad favorable al aborto. Bueno, hay que acordarse que los medios de comunicación en su mayoría, durante el proceso de privatizaciones, también formaron parte de este conglomerado internacional de medios, de los cuales cada medio de comunicación tiene un dueño, tiene un responsable, pero tiene muchísimos dueños, que son accionistas y diferentes corporaciones que van todas invirtiendo en ese medio y que al final repican, ¿no es cierto?, la información que a nivel global se quieren poner en el mundo. Entonces acá no hemos sido excepción en absoluto. Más los comunicadores, como bien dijiste, periodistas y todo, que han sido una aberración de la televisión argentina y que han fomentado todo esto. A través de falsos debates, claro, o a través de debates desiguales, donde vos traes a una persona súper preparada del bando abortista y traes a un muchacho de 17 años del bando celeste. Claro. Entonces, es como si yo pusiera a Mike Tyson en el ring junto con un abuelito de un geriátrico. El resultado es previsible. O también con debates dirigidos, donde tenías 2 pro vida contra 2 pro aborto, pero el periodista era el mediador supuestamente era pro, entonces terminaban siendo 4 contra 2. Claro. O con falacias y ataques personales, como por ejemplo tuvo Mónica del Río y Roberto Castellano que soportar en distintos debates televisivos. Es decir, hay un montón de trampas. Ellos juegan con la cancha inclinada, esto tenemos que decirlo. Esto no es un debate equilibrado, sino que acá se ha intentado presionar a través de procedimientos de guerra psicológica a la población para que vaya directamente a la aceptación del aborto, y no por motivos racionales, que no los hay, sino por miedo a quedar excluido de lo políticamente correcto, temor a algún tipo de discriminación injusta laboral, presión social y con siempre el caballito de batalla de la mujer violada, ¿no? Pero en el fondo no les importa. Ahora ya dicen claramente que no es aborto solo por eso, sino que aborto por la voluntad de autodeterminación de la mujer. Ya no importa si es violada. Entonces, yo creo que se está dando el paso de la hipocresía al cinismo. Cada vez más son más explícitos en decir, ¿sabes qué? Por cualquier motivo. Es mi derecho, y el cuerpo humano como una especie de elemento capitalista. El cuerpo es mi propiedad. Y si lo quiero matar, lo quiero matar. Y nadie me puede discutir nada. Increíble. Bueno, es tal cual eran verdaderos circos romanos, eso, ¿no es cierto? De tirar al defensor del inocente a los leones, ¿no? Eso, bueno, sí, no cabe la menor duda de que ha sido tremendo los medios de comunicación, es lo más nefasto que hay, especialmente porque han aplicado, vos inclusive lo mencionas en tu artículo, ¿no? La metodología de la ventana de Overton, ¿no es cierto? Que son esos 5 pasos para transformar
lo aberrante en aceptado y legal, ¿no? Y después en obligatorio. Y en obligatorio. Y, sí, y ahora estamos viendo tímidos intentos de aplicar eso con la pedofilia. Ya están los tipos que están diciendo, no, bueno, una cosa es que sentir atracción por un niño, otra cosa es practicar o llevar a la acción eso. O sea, ya empezamos a discutir lo indiscutible, a lo que era impensable se empieza a poner como objeto de debate. Y así fue con el aborto en los años 80. ¿Cómo podrías, para que el público lo entienda, esos 5 pasos de la ventana de Overton ejemplificados en el tema del aborto? Primero, en los 80 se traían casos testigos, casos límite. Una niña de 11, 12 años que había sido violada por un padrastro de 45 y vivía en el Chaco, en su lugar económicamente general de recursos bajos, humildes. Entonces se decía, ¿qué querés que esta niña lleve este embarazo hasta su término? Entonces, primero había la elección de un caso extremo, porque la mayoría de los abortos no pasan en esas condiciones. Luego un caso emotivo, luego se omitía que había un tercero en cuestión, que era la persona por nacer, y lo que se hacía era dirigir todo al tema de la niña. Luego se empezaba a discutir el tema. Primero era, hagamos una encuesta, ¿qué opina? Así se empieza a meter la ventana de Overton. Como inocentemente, como yo no estoy promoviendo el aborto, estoy haciendo una encuesta. Pero el solo hecho de que lo que es indiscutible empiece a ser discutido ya es promoverlo. Y fíjate que por eso la izquierda es muy hábil y en el tema de los desaparecidos no lo quiere discutir. ¿Por qué? Porque discutir y aceptar la discusión sobre el tema de los desaparecidos es que el dogma deje de ser dogma. Los dogmas son dogmas en tanto no puedan ser discutidos. Ahora, si ponemos un dogma y de un lado hay un tipo que dice que fueron 30.000 y de otro lado hay un tipo que argumenta y explica que no fueron 30.000, le muestran los datos, los argumentos, lo de aquí, lo de allá, entonces ya pierde su poder mítico, su carácter simbólico, su carácter su poder de atracción, de fascinación emocional, y entonces empieza a ser analizado con la razón. Entonces, justamente ellos lograron volver el tema indiscutible de la persona humana por nacer, volverlo discutible, volverlo opinable. Luego, ya no era solamente opinable, sino que había que llevarlo al tablero público. Luego lo llevaron al Congreso y luego lo legalizaron. Y ahora incluso quieren penalizar a los que nos oponemos. Así yo mostraría digamos, cómo se fue desarrollando la ventana de Overton en el tema del aborto. Increíble. Vamos a ir a un pequeño corte, porque es muy interesante lo que acabas de decir y creo que siguen los puntos que son muy valiosos para complementar esto. Vamos a un pequeño corte y seguimos con el licenciado Juan Carlos Monedero, hablando de este tema, la legalización del aborto, las causas. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, continuamos en este segundo bloque con el licenciado Juan Carlos Monedero tratando este tema, ¿no? Las causas de la legalización del aborto, este tema tan aberrante que ocurrió el 30 de diciembre del año 2020. Juan Carlos, estamos anteriormente, en el bloque anterior, planteando este tema, ¿no? Varios de los puntos planteaste, especialmente la ejemplificación de la ventana de Overton, que obviamente es un sistema psicológico que se ha aplicado permanentemente en todos los ámbitos, ¿no? No solo este, sino en cuanto ámbito pueda llevar a ser discutible o aprobable algo aberrante, sea lo que fuera, la deuda externa, la entrega de territorio, la vida humana, ¿no es cierto?, etcétera. Después había otro de los factores que era muy importante, que es el factor político también, ¿no es cierto? En este caso, institucional, Sí. ¿no? Y se radica ya en el presidente de la República. Hay que señalar a Alberto Fernández. Es decir, dijimos tres causas, ¿no? Tenacidad de los abortistas, el poder mundial jugando fuerte, los dueños de los medios de comunicación. Pero hay otra causa sin la cual no se hubiese producido el efecto. Si vamos a que justamente fue la voluntad de Alberto Fernández de llevar esta ley a su consumación. En el 2018, Macri había habilitado el debate, pero como Macri responde a un electorado distinto y yo diría que es más hipócrita, él simplemente tira la piedra y esconde la mano. Por supuesto que bajo cuerda fogonea, que sus alfiles hacían el trabajo sucio que él no quería parecer como haciéndolo, y ni hablar que cuando cae la ley, en agosto del 2018, recordás que a las 48 horas, Macri ya estaba buscando reformar el Código Penal para de alguna manera meter el aborto. O sea que Macri es verde. Sí. Macri digamos, es cómplice. Se puede poner de amarillo, pero es verde. Lo que pasa es que tiene mejores modales, es más de guante fino, no se pone en la primera línea de fuego. Y en cambio, Alberto sí. Alberto Fernández se puso en la línea de fuego y llevó adelante el tema del aborto, porque además toda su estructura política kirchnerista, de signo progresista en lo cultural, está de acuerdo con eso. Sin embargo, hemos encontrado artículos periodísticos donde Alberto Fernández, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner en el 2003-2004, más o menos por la agonía de Juan Pablo II, decía que el gobierno había hecho muchos esfuerzos para evitar el tema del aborto. Es decir, que este hombre cambia permanentemente de posición según le convenga. No es ninguna novedad. Hemos visto que decía que el gobierno de Cristina era deplorable y después se alía con Cristina. Hemos visto que acusaba a Cristina de un montón de cosas, de otros temas políticos, y luego se alió con Cristina. Es decir, el dinero no tiene olor y el poder tampoco tiene olor. Pero lamentablemente en este caso, Alberto Fernández llevó adelante esta política de manera tan uniforme y casi sin fisuras que terminó provocando la legalización del aborto. Y esto es un factor que no se puede omitir cuando hagamos un análisis. Sin duda. Y aparte fue eje de su campaña, ¿no es cierto? Y nunca titubeó en no demostrar, y aparte generar a través de la presidencia de la Nación,
generar todas las presiones económicas, etcétera, para que se sancione esa ley a través de las provincias. O sea, presionar a los senadores, presionar a los diputados, no solo de su bancada, sino de otras bancadas, presionando a las provincias para que la provincia presione sobre el diputado y senador y esto se legalice, no importa cómo, ¿no? Acomode lugar, así es. Como de lugar, o sea que es responsable directo y Macri es responsable indirecto, pero es tan responsable como este señor. Claro, porque abrió la ventana. Ah. Hasta ese momento, hay que decir que Cristina, yo creo que por una cuestión de cálculo político y para evitar el costo de la legalización del aborto, Cristina ha hecho caer los intentos de que el tema llegue al Congreso. Todos los años lo hizo caer. Tenía gente con la cual podría haberlo llevado, pero ella no quiso dar el debate y lo hizo caer. De hecho, no quería ser ella. No quería ser ella. Y de hecho, la ultraizquierda y los ultrafeministas y ultraaborteros siempre lo dicen esto. Dicen, ojo que Cristina siempre nos tiró en contra. Que coqueteaba, pero que no terminaba diciendo que no. Pero Macri es el primero que realmente habilita el debate. Bueno, aparte, organismos internacionales hablan más igualdad, la mujer y esto y el otro, y no cabía duda de que estaba el aborto en la cabeza del tipo. Más allá de que, como bien decía, se escondía la mano, lo hablaba en una forma elegante, pero no escondía, ¿no es cierto?, su fin fundamental, que era que esto se concrete. Por eso nosotros tenemos que ver no las palabras, sino los hechos. No podemos decir, ay no, Macri dijo una vez en el Congreso Provida en Tucumán, el Congreso Eucarístico dijo que él defendía la vida con la concepción. Las palabras, si no están acompañadas de conductas, no son nada. Y eso es nuestra. Y hay gente que todavía sigue diciendo que Macri es provida. Ya vamos a ver ese tema. Bueno, si no, escúchenla a Heidi, ¿no? A la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y al mismo Rodríguez Larreta, que también son pro aborto, pro ideología de género, pro imposición, ¿no? Inauguraron las primeras casas trans, todas financiadas por el gobierno, por el erario público de todos los que pagamos impuestos. Increíble. Quinto lugar. En el quinto lugar tenemos el tema más delicado y más doloroso para nosotros los católicos, que es la conducta de la jerarquía. Todos estos factores, la tenacidad de los aborteros, el poder mundial, los medios, incluso la presión de Alberto, podrían haber sido contrarrestados si nuestra jerarquía hubiese estado a la altura de las circunstancias. La jerarquía no llamó al combate, no excomulgó al gobierno, no hizo un aviso de excomunión, dijo, miren, si ustedes llevan este tema, los excomulgamos. No viene fomentando hace años una formación sistemática en las parroquias, en las diócesis. Si vos, el promedio de los sacerdotes de las homilías no hablan de este tema, tampoco este tema se habló de manera total y mayoritaria durante su realización. Cuando vos vas a los cursos, los seminarios, las catequesis, es un tema que casi no se habla. Honrosas excepciones hay, y gracias a Dios los conocemos, de sacerdotes católicos, muchos son conocidos o amigos, que sí predican este tema y que han invitado y se han sumado a las marchas, incluso con su sotana, y eso es muy valorable. Pero son un puñado, son un margen, serán un 15, un 20% con mucho viento a favor. Pero el grueso de las diócesis responden a sacerdotes que están alineados con sus obispos y los obispos alineados con la conferencia episcopal. Y esa gente no ha librado el buen combate. E incluso tengo una versión de una persona muy encumbrada de la conferencia episcopal que dijo: aceptemos la ley del aborto más restrictiva para que no nos llegue una ley del aborto peor. O sea, el mal minorismo, como decía Castellani. Y me acordaba cuando pensaba en este tema de la frase de nuestro querido padre Leonardo que decía: maldito sea el mal menor y quien lo inventó. Entonces, sin este factor no se puede entender, porque la Argentina había enfrentado muchas veces causas anticristianas. Y hay gente que dice, no, los provida fallaron. Yo no coincido con eso. El grueso de los provida, digamos, de a pie, estuvimos en un montón de marchas, tuvimos un montón de actividades, peleamos en las redes sociales, peleamos en la calle, peleamos en la televisión. Habían muchachos
que salían de noche a pintar, a pegar carteles, discutían en la casa, discutían en el trabajo, discutían en las redes, hicieron una guerra santa, una cruzada, y fue genial. Y también hay que decir, porque nobleza obliga, que incluso personas que no son católicas, como muchísimos evangélicos, han luchado este tema. Y todo nuestro afecto y nuestro compañerismo para con ellos. ¿Sí? Porque los evangélicos, al igual que en Estados Unidos, luchan contra el evolucionismo y contra el aborto, acá han luchado contra todas estas nefastas influencias culturales. Ahora bien, la jerarquía no acompañó. A veces acompañaba alguna que otra marcha y generalmente con algún discurso light, evitando decir la palabra asesinato, evitando la palabra genocidio, evitando la excomunión, evitando la guerra abierta contra los enemigos de Dios y del orden social cristiano. Entonces, este es otro factor que no puede ser desconocido. Y tenemos el otro problema, que es la obsecuencia. Tenemos católicos formados en décadas de una visión obsecuente, un obedencialismo o un oficialismo eclesiástico que es insoportable. Y que lamentablemente, así como esta gente disfraza, oculta estos pecados de la jerarquía, también es la misma gente que cuando un jerarca toca a un niño o abusa sexualmente de otra persona, lo encubre. Entonces, mirá dónde termina la obsecuencia. La obsecuencia termina en permitir que el enemigo avance y en permitir que un pervertido se aproveche de un menor. Esto no puede seguir. Hay que ponerle un fin a esto y tenemos que aprender que no se puede confiar en un jerarca que no está dispuesto a morir, porque para eso es el color rojo de sus atuendos. Tiene que morir y entregar su sangre por Cristo y por la justicia. Bueno, tenemos un Papa Francisco argentino. Tampoco escuchamos mucha presión del Vaticano como para que esto se frene, ¿no? A nivel político. De hecho, recibieron al presidente de la República. De hecho, el experto o encargado de Relaciones Internacionales del Vaticano, ¿no? Ofició un servicio religioso al presidente y su concubina y les dio la comunión a ambos viviendo en adulterio, ¿no es cierto? Por supuesto. Y aparte siendo activo del aborto. Digamos, activos. ¿Qué pasa con el Vaticano? Agentes de políticas anticristianas. Y creo que fue, si no me equivoco, Sánchez Orondo. Que además no era un sacerdote cualquiera. Orondo, ¿no? El nombre de pila no lo recuerdo. Pero que además no era no solamente un sacerdote, era, si no me equivoco, es jefe de la Academia Pontificia. O sea, tiene un cargo importantísimo, donde él decide qué profesor trabaja, qué profesor no, a qué horas le da a cada profesor, qué materias le da a cada profesor, les paga su sueldo. Y esa persona le entrega la comunión a un presidente que es un activo promotor de políticas anticristianas. Pero tiene que tener la anuencia del Papa Francisco. Entonces, parte de la sinarquía, dijo alguien. La sexta causa es la radical falencia y el error grosero desde el punto de vista de las ciencias políticas de nuestro régimen democrático. Kelsen tiene un libro muy interesante que se llama Esencia y Valor de la Democracia. Y Kelsen ahí dice claramente que la filosofía de la democracia es el relativismo. Y pone a Poncio Pilatos como el primer demócrata. Y mismo Kelsen cita el Evangelio, diciendo, cuando Pilatos discute con Cristo y Cristo le dice triunfalmente, magnánimamente, le dice, he venido a dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilatos responde, ¿y qué es la verdad? Y se da media vuelta y va a buscar la verdad al pueblo. Él sabía, con su juicio intelectual, que Cristo era inocente, que había sido entregado por envidia. Pero va a buscar la verdad al pueblo. Barrabás o Cristo. Dentro de poco la Semana Santa, ¿no? Entonces, el problema fundamental es que nuestro sistema, en sus entrañas mismas, tiene el relativismo de que se puede discutir todo. Si la mayoría lo dice, se legaliza. Y así se legalizó también, antes de la ley del aborto, la ley de identidad de género. El matrimonio
el pseudo matrimonio igualitario, las políticas, el divorcio. Entonces, y un montón de otras leyes más que ahora no vienen a cuento mencionar. Pero si vamos a las votaciones, en todas se da esa cuestión de la mitad y la mayoría, o la mitad más uno, o una mayoría aplastante. La ley de educación sexual también se sancionó por mayoría. Entonces, mientras sigamos aceptando que la mayor cantidad de gente, una visión cuantitativa de las cuestiones cualitativas, no tendremos salida. Es como decía José Antonio, ¿no? Decía, algún día vamos a tener votando si Dios existe o no, o si la patria debe vivir o suicidarse. Entonces, no todo está sujeto a debate, no todo debe estar sujeto a un criterio numérico, y este es un punto sin el cual tampoco se hubiese legalizado el infanticidio del aborto. Sin duda, la complicidad partidocrática, etcétera, que forma parte de todo este espectro macabro del sistema político, que es el que justamente, como bien decís, pone, ¿no es cierto?, en tela de juicio o en votación popular con toda la influencia del aparato para que esa cancha se incline hacia un lado cuando les conviene y cuando no. Y que además dice ser representativa de la sociedad y no representa lo que realmente la sociedad quiere. Ni tampoco la propia Constitución, claro, pero que se hizo la Constitución, deberíamos tirarla. Sea bueno o no, pero hoy la mayor parte de la sociedad quiere cosas que los políticos ni siquiera representan. La gente quiere seguridad y no le dan seguridad, la gente quiere trabajo, quiere que la inflación baje, quiere educación, quiere un cierto orden público. Ahora, el gobierno no solamente no da eso, sino que lo que hace es exportar políticas anti-argentinas y anticristianas y imponerlas a sangre y fuego. Es exactamente, es eso lo que hace. Acá decías en un punto, ¿no? ¿Se cosechó lo que se sembró? Yo creo que sí. No se puede generalizar. Hay muchos amigos, hay mucha gente que ha luchado de todas las generaciones. Recién mencionamos al principio, a la revista Cabildo, Antonio Caponeto, Mónica del Río, Roberto Castellano, Chinda Brandolino. Tenemos Ricardo Bach, el padre Sanabuja, yo lo tengo en su gloria. Mucha gente que luchó hace 30, 40 años y que sigue luchando, que viene luchando desde ahí y sigue luchando. Pero también tenemos gente más joven, el escritor puntano Tomás González Pondal, otro escritor sanjuanino, Eduardo Peralta. Tenemos militantes en Corrientes como Fabio Avellaneda, tenemos militantes en La Plata, que es un hervidero de militantes, como Diego Centurión. Hay mucha gente, y hay muchos más que no quiero omitir y que voy a olvidar, pero hay muchas personas, muchos núcleos de familias católicas en Mendoza, en San Rafael, en San Luis, en Misiones, en Paraná, en Entre Ríos, en el sur. Hay muchísima gente, en Córdoba. Ahora, toda esa gente, doy fe de que luchó. Lamentablemente, hubo otra porción de gente que de alguna manera, o porque tenía más recursos económicos, o porque se organizó mejor, o por lo que sea, esa gente copó la parada, y esa gente provida, vamos a llamarla el frente de algodón. ¿Por qué? Porque fue gente que sistemáticamente buscó algodonizar la resistencia provida y llevarla a cauces inconducentes. Y esto es la séptima causa que yo señalo. O sea, el Frente de Algodón prevaleció sobre una visión contrarrevolucionaria católica. Entonces, ¿qué te decían? No digas asesinato, no digas genocidio, estamos a favor de la vida y no contra el aborto. Si ellos no nos dicen antiderechos, nosotros no le vamos a decir asesinos. Legalicemos, aceptemos la legalización 3 meses para que no salga de la de 9. Aceptemos una ley del aborto más restrictiva para que no salga la ley del aborto más amplia. No traigas crucifijos porque esto tiene que ser una batalla natural. Cuando del otro lado traían satanistas.
O sea, hacían sus bailes macabros. Hacían bailes macabros y nosotros avergonzados de nuestro carácter católico. Por eso, obviamente, no todos, pero lamentablemente ese sector terminó prevaleciendo. En las marchas muchas veces había consignas frívolas, como somos la mayoría celeste, como si fuese una cuestión de mayorías, como si la verdad fuese una cuestión de, bueno, como somos muchos tenemos la razón. Y predominó también una política conductista. O sea, íbamos a las marchas y no querían que la gente tuviese un carácter militante. Las marchas eran viajes de egresados, picnics. Sí, está bien, ibas con el carrito, el changuito, con unos bebés rubiecitos, qué lindo. Pero no había un carácter militante y nos reíamos y todos aplaudiendo y todos como si fuese un baile. Pero además se está matando gente. O sea, ¿entendemos que está derramando sangre inocente o no lo entendemos? Cuando vos vas a una marcha de izquierda que lucha contra el capitalismo o contra la dictadura o los vestigios de la dictadura, los tipos tienen un carácter militante. Los tipos no se están matando de risa mientras hablan de los desaparecidos. Y nosotros, sabiendo que en ese mismo momento se ejecutaban niños, había todo, bueno, no traigamos malas noticias, somos todos buenitos. O sea, había un marketing celeste que buscaba desmarcializar la causa provida. Y que de alguna manera eclipsó a personas mucho más capaces del ámbito provida, que vienen trabajando hace años, y lo volvió poco serio. Entonces, yo creo que también esto es importante ponerlo, porque no podemos volver a repetir los mismos errores y a volver a confiar en la gente que de alguna manera llevó el movimiento provida a que sea un chiste insignificante. Hoy, ¿sabes lo que es el movimiento? Hoy la marcha, haces una marcha y lo único que lográs es que al otro día haya una nota en Clarín La Nación diciendo miles de personas fueron a la marcha. Ya está. Ahora, ¿dónde está la formación sistemática de cuadros? ¿Por qué no hacemos cenáculos? ¿Por qué no favorecemos los escritores jóvenes que tengan sus libros, sus espacios de formación, su militancia en la calle, una organización? De todo eso no se quiere hacer. O sea, lo que hacemos es un conductismo. No, aparte, cuando se ayuda económicamente a eso, se ayuda por una causa puntual, sea la marchita, sea alquilar los equipos, el escenario, etcétera, pero que termina en manos, ¿no es cierto?, que se bastardea el sentido de lo que uno tiene que pelear, ¿no? Esto pasó en el 2020 de una manera patética. El gobierno había puesto o había aceptado un lugar para los celestes y un lugar para los verdes. El gobierno era como que, para cada uno. Claro, como diciendo, bueno, tienen tanto derecho los unos como los otros. Nosotros de alguna manera, fuimos, ahí hicimos lo mejor que pudimos y todo, pero ¿era lo máximo que se podía hacer? Era el Pilatos de la época. Exactamente. Era el Pilatos. Entonces, esto tenemos que entenderlo y sacar todas las conclusiones necesarias. Si alguien quiere desviar el movimiento provida hacia una opción inconducente, inservible, poco seria y que no le haga cosquillas al enemigo, si yo quisiera hacer eso, haría lo que están haciendo hoy en las marchas provida y haría este frente de algodón donde a la gente se busca quitarle carácter bélico al asunto. Juan Carlos, hay un proyecto de ley que se está presentando actualmente que se llama, si no me equivoco, la ley del latido, donde plantean si hay latido en determinada cantidad de semanas, pues entonces se debería interrumpir el aborto. ¿No es cierto? No realizar el aborto. No realizar el aborto. Pero plantean a partir del primer latido. Entonces tiene que haber una junta médica. Ese es un proyecto de ley que están presentando y que aparentemente fue en Estados Unidos también donde se presentó. Creo del movimiento Provida, no sé qué se puede decir como movimiento Provida, ¿no es cierto? Hay marchas por la vida, hay diferentes grupos, ¿no es cierto? Habría que ver quién fue el que lo presentó, pero muchas de las cabezas de ellos son los que en algún momento han planteado el tema. Dicen, bueno, esto puede reducir la cantidad de muertes, pero obvian desde el momento de la concepción hasta la semana 12 o etcétera, que es donde se supone comienza el latido. Bueno, me parece loquísimo, pero quiero tu opinión en esto.
Yo no leí el proyecto, yo escuché algo de eso y voy a decir varias cosas. Primero que nada, siempre que hay una postura de máxima, surge inevitablemente una postura intermedia que debilita la postura de máxima. Esto pasó con varios temas. Permitime hacer un poco de historia. Sí. Pasó con la educación sexual. Primero se dijo, educación sexual, no. Se dijo que no. Y de repente alguien vino, no, aceptemos la educación sexual, pero no para los colegios confesionales. Con lo cual estabas aceptando que la educación sexual pueda recaer sobre muchachos, sobre chicos del sector público. Como diciendo, bueno, que el sector público que se jorobe, pero no el sector privado o confesional. Bien. Primera concesión, porque si nuestros hermanos son todos, los del colegio público y el colegio privado, hay que pelear por todo. Bien, se aceptó eso. Luego, educación sexual, pero otro matiz. Se intentó decir, no, bueno, educación sexual, pero sin ideología de género. Pero ya estabas aceptando que un tipo se pare ahí y enseñe educación sexual. Con el matrimonio igualitario es lo mismo. Primero, matrimonio igualitario. La postura católica que diría, no, es una ley, la homosexualidad, la conducta homosexual no es fuente de derecho, no. Bien, luego surgen los malminoristas. Dicen, aceptemos la unión civil. Que esto fue algo que el propio entonces cardenal Bergoglio propuso y que Aguirre hace poco aceptó que el propio cardenal Bergoglio propuso eso. Proponer una unión civil para que no salga supuestamente el matrimonio igualitario. Luego, bueno, aceptemos el matrimonio igualitario, bueno, pero que no adoptan. O sea, sí, lo aceptamos pero no pueden adoptar. Bien. Al aborto, lo mismo, decimos que no. La postura coherente, no al aborto, un poquito, no al aborto. Bueno, después surgen los malminoristas. Bueno, aceptemos una ley más estricta para que no salga una ley menos estricta. Aceptemos el aborto pero con objeción de conciencia. Aceptemos el aborto pero hasta el primer latido. O sea, son todas formas de debilitar la causa. O sea, si a mí una persona viene y quiere matar a mi hija, yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Hagamos un negocio. Cortale una mano o una pierna. No, yo lucho para que no la mate. Y ya está. O sea, es preferible luchar y morir y perder, pero con dignidad, a esta claudicación donde estamos siempre buscando migajas. Louis Billiot, el gran apologista francés, escritor del siglo XIX, tenía una frase. Decía, las concesiones son los peldaños del patíbulo. Es así. A medida en que más concedemos y negociamos y decimos, bueno, este poquito trocito de verdad, bueno, no, en algún momento los tipos nos terminan metiendo completamente dentro de la guillotina. Es ni más ni menos lo de la rana que hemos escuchado tantas veces. Entonces, nosotros tenemos que reaccionar ante estas pequeñas propuestas con la misma contundencia que ante las grandes. Y tenemos que ser coherentes e íntegros. Listo. Castellani que decía, Dios no nos pide vencer, nos pide que no seamos vencidos. Y yo creo que estas propuestas malminoristas es entregar, es darle al enemigo el gusto de decir, mira, yo ya no puedo sostener esto, así que vamos por algo intermedio. Y ahí ya perdiste. Y aparte también no cabe la menor duda que dentro del mundo cristiano, católico, ya el relativismo caló muy profundo y ya todo es blandengue, como diría, ¿no? Todo es light. En fin. Juan Carlos, bueno, te agradezco mucho, creo que hemos hablado todo el tema, te agradezco muchísimo, fue muy valioso esta entrevista, primero por el artículo, que es muy, muy bueno, pero también importante para clarificar, ¿no? Porque también hay que martillar, mucha gente pelea por esto. Todos peleamos por la vida del inocente, ¿no? Y peleamos por la verdad. Pero bueno, es como bien decís, estamos frente a un Pilato que te pone, ¿no es cierto?, en contraposición lo aberrante con lo bueno y que elijan al mejor, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué radica esa capacidad para que puedan elegir bien, ¿no? ¿En qué falla esa mentalidad, esa falta de cultura, esa falta de seriedad, ¿no?
ni siquiera conocer la propia Constitución. Es lamentable. Juan Carlos, muchas gracias. A vos por la invitación y también les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Espero que les sea útil. Siempre es útil, siempre es útil. A todos ustedes les agradezco mucho. Siempre pedimos a la Virgen de Guadalupe que entre también coherencia en la gente, ¿no? Que traten de alguna manera devolver de vuelta a la raíz espiritual, ¿no? Cristiana, de defender los valores que hay que defender y que estamos dejando que se escurran entre las manos en una mediocridad absoluta, en un relativismo absoluto, en todo lo macabro que está gobernando hoy en día en el mundo, ¿no? Un poco cuando planteaba esto me acordaba en la década del 70 la teología de la liberación, yendo al rol de la Iglesia, que tiene que salir a batallar, ¿no? Nosotros no necesitamos obispos y curas blandos, acomodatizos al poder político, aunque creo que el confort los ha llevado mucho a esa postura. Pero acuérdense la teología de la liberación, que fueron también artífices y culpables en gran parte de todo lo que ocurrió en la Argentina en la década del 70. Y de la misma manera que fue infiltrada la Iglesia desde tiempos, ¿no es cierto?, del concilio y antes del concilio, después del concilio Vaticano II, esta teología caló profundo y llevó a la muerte a mucha gente. La sangre de muchos que han aplicado esa teología, que ya provenía desde los altos jerarquías de la Iglesia, han sido artífices de la muerte de muchos, no la confusión de muchos. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo. En la década que estamos viviendo, en la cual el aborto se ha transformado en una cosa natural, normal, hoy eliminemos al chico porque está justificado en muchos aspectos, de la misma manera que la eutanasia también hay que eliminar a los viejos, lo dice la famosa presidenta o secretaria o no sé qué del Fondo Monetario Internacional, que decía que viven mucho, que hay que eliminar. Nuestro mismo presidente está demente, un enfermo mental, que ya no le podemos dar ni siquiera el rango de presidente, porque es el dueño de Dylan, como bien lo decimos en nuestro noticiero, el novio de Fabiola, que tiene más criterio que él, plantea que hay que, ¿no?, hacer algo con los viejos, ¿no es cierto? Por eso no les dan buenas jubilaciones, por eso. Y todo este macabro sistema económico que es el que ha empujado a que la sociedad tenga menos dinero, trabaje más tiempo por menos, y entonces lo menos justifica a eliminar al niño por nacer, el vivir en las cloacas, en la destrucción. Y esto ha sido la complicidad política de esta socialdemocracia que ya no tiene, ¿no es cierto?, lineamiento de qué partido es quién ni quién es quién, porque esto ya se terminó. Y entonces vivimos esto que es, como bien dicen, la cultura de la muerte, la cultura del descarte, ¿no? Y ojalá lo descarten a ellos, ojalá nosotros seamos, ¿no es cierto?, los Pilatos, donde no nos sometamos a ellos a una política de definir qué mayoría quiere, sino el llegar a, como se aplicó en algún momento, el aniquilamiento del accionar de estos tipos, ¿no? Se hizo en la época, bueno. Eso deberíamos aplicar en la partidocracia argentina, que ha sido siempre nefasta contra el pueblo argentino, contra su cultura, su fe, su forma y su futuro y su historia. Entonces, dejemos de mirar por un costado, que sigamos, si no nos transformamos en cómplices de esto. No digo que los vayamos a buscar, pero sí digo que apliquemos el mayor rigor con ellos, porque son los verdaderos psicópatas que nos están gobernando y que obligan al resto a través de las leyes a violar no solo la Constitución, sino también las estructuras del pueblo argentino. Ojalá que despertemos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Chao.